Hola, ¿qué tal, maestro? Nosotros somos el equipo de los Cayus. Vamos a abordar el tema de aplicaciones, interferencia y difracción en física moderna. Me les presento. Mi nombre es José Martín Reynoso Sánchez y mis compañeros son. Roberto Samuel. Gerson Rincón. Miguel Ángel Feliciano. Ríos López Jacinto. Y a continuación vamos a proceder a explicarles algunos de los ejercicios que traemos de las aplicaciones de interferencia y de difracción. Pero antes de comenzar a hacer ejercicios de este tipo, vamos a ver qué es o cuál es el concepto principal de cada uno de ellos. La difracción es la propagación de un frente de onda y se produce esta cuando una onda se encuentra un obstáculo o una abertura en su camino. Y la interferencia es el resultado de la superposición de dos o más de estas antes ya mencionadas ondas que se propagan por el mismo camino. Vamos a proceder a presentar nuestros ejercicios. En este caso yo elegí un problema de una red de difracción de la luz y el ejercicio menciona lo siguiente. Una red de difracción de 3 centímetros de ancho produce una desviación de 30 grados. En el segundo orden, cuando la luz tiene una longitud de onda de 600 newton metro y la pregunta o el cuestionamiento que nos está indicando este problema es determinar cuál es el número total de los surcos de la red. Primeramente, vamos a localizar qué tenemos y qué nos piden. Los datos, donde la letra I representa el ancho que se produce de la desviación de los 30 grados, que es de 3 centímetros, lo que es una equivalencia de 3 por 10 a la menos 2 metros. El ángulo, como nos lo dice el ejercicio, corresponde a 30 grados. Lambda, que es la longitud de la onda, son 600 newton por metro, lo que es equivalente a 600 por 10 a la menos 9 metros. Y en este caso vamos a tomar el valor de m igualado a 2. El número de surcos según la fórmula es igual a n, que es igual a lo que viene siendo los centímetros de ancho entre lo que es la letra D. Y la constante de la red se calcula utilizando la fórmula de los máximos de interferencia, la cual es D es igual a lo que es los centímetros de anchos que se producen en la desviación por el seno del ángulo del cual se quiere saber el número total de los surcos de la red dividido entre m, que en este caso vamos a tomar m para valores de 2, por lo que viene siendo lambda, que es la longitud de la onda, que aquí nos indica el ejercicio que es de 600 newtons por metro. Simplemente vamos a sustituir y hacer una igualación del número de surcos. Vamos a empezar a sustituir los datos que nos piden haciendo las equivalencias donde I es igual a 3 por 10 a la menos 2. Lo vamos a multiplicar por el seno de los 30 grados que tenemos acá y vamos a dividir tal y como nos está indicando la fórmula. M lo vamos a tomar como valor de 2 multiplicado por lo que vale lambda, la longitud de la onda, que corresponde a 600 newtons metros. Y esto nos da un resultado de 12.500, y esto es lo que corresponde al número total de los surcos que nos está indicando esta red. Ahorita seguirán mis compañeros con la realización de otros ejercicios. Compañeros, adelante. Este es un ejercicio de interferencia. El ejercicio nos dice, dos ranuras muy angostas están separadas por una distancia de 1.8 micrómetros y situadas a 35 centímetros de la pantalla. ¿Cuál es la distancia entre la primera y la segunda línea oscura del patrón de interferencia cuando las ranuras se iluminan con luz coherente de 550 nanómetros? Sugerencia, considérese que el ángulo no es pequeño. Como datos, el ejercicio nos da una distancia de 1.8 micrómetros y que están situadas a 35 centímetros de la pantalla. Ese dato sería R,
que son 35 centímetros, y expresados en metros son 0.35 metros. También nos dice que cuál es la distancia entre la primera y la segunda línea. Como nos dice la primera y la segunda, entonces tendremos dos valores de m. m1 con un valor de 0 y m2 con un valor de 1. Y nos da como último dato la longitud de onda, que son 550 nanómetros. Aquí lo que nos pide, tenemos que calcular la distancia entre la primera y la segunda línea. Aquí, esta distancia de aquí a aquí la consideramos como r, que es decir, desde aquí hacia la pantalla, que la distancia son 35 centímetros. Entonces vamos a calcular cuál es la distancia entre la primera y la segunda línea oscura. Esta sería la primera línea, vendría siendo nuestra primera línea oscura, y esta la segunda línea oscura. Entonces lo que queremos conocer es saber cuál es esta distancia. Entonces, para hacer eso lo haremos por diferencia de distancias. Calcularemos primero la distancia que hay desde este punto hasta este punto, y luego restaremos la otra distancia para así obtener el resultado. Para determinar la distancia necesitamos calcular y sub 2 menos y sub 1, y esto lo haremos por medio de la tangente del ángulo 1, que es igual a y sub 1 sobre r, que aquí lo podemos ver, y sub 1 sobre r. Entonces, como queremos calcular y sub 1, vamos a despejarla y obtenemos en el despeje que r multiplica la tangente del ángulo 1. Haciendo el mismo procedimiento, tenemos que y sub 2 es r que multiplica la tangente, pero ahora cambia el ángulo, ahora es un segundo ángulo. Para esto tenemos en cuenta las interferencias destructivas que están relacionadas por esta fórmula, pero necesitamos calcular el ángulo, y para hacer eso hacemos un despeje y la fórmula nos quedaría de esta manera, que es la que vamos a utilizar. Aplicando esta fórmula nos dice que el seno del ángulo 1 es igual a m. Entonces, como estamos manejando el ángulo 1, tomamos el valor de m1 más 1 medio por la longitud de onda sobre d, que vendría siendo la distancia. Entonces, sustituyendo valores, tenemos que m1 tenemos un valor de 0, más, como la fórmula dice, 1 medio por 550 por 10 a la menos 9 metros, que son la longitud de onda, que son 550 nanómetros, pero lo expresamos en notación científica, sobre la distancia, con una distancia de 1.8 por 10 a la menos 6 metros. Al realizar esa operación, obtenemos que el seno del ángulo 1 es igual a 0.1528, y ya obteniendo el ángulo, aplicando el arcoseno de 0.1528, obtenemos un ángulo de 8.79 grados. Haciendo el mismo procedimiento para encontrar el ángulo 2, aplicamos la misma fórmula, pero ahora utilizamos m2, y m2 tiene un valor de 1. Entonces en la fórmula sustituimos 1 más 1 medio por la longitud de onda, que son 550 por 10 a la menos 9 metros, sobre la distancia, que es 1.8 por 10 a la menos 6 metros. Y ya, el ángulo ya directo nos da 27.28 grados. Entonces, para calcular y sub 1, ya tenemos cuál es el ángulo 1. Ya no conocemos nuestro ángulo. Conocemos lo que es r, lo tenemos acá como 0.35 metros, y ahora vamos a aplicar estos cálculos. Entonces tenemos r, que son 0.35 metros, por la tangente del ángulo 1. Nuestro ángulo 1 ya lo conocemos, es 8.79 grados. Y aplicando esa operación nos da 0.054 metros. Para encontrar y sub 2, ahora aplicamos lo mismo, r 0.35 metros por la tangente del ángulo 2. Nuestro ángulo 2 ya lo conocemos, lo calculamos anteriormente,
que tiene un valor de 27.28 grados, y eso nos da un igual de 0.18 metros. Ahora, para calcular, determinar esa distancia que queremos conocer, vamos a hacerlo por diferencia de distancias. Ya calculamos lo que es y sub 2 y ya calculamos también lo que es y sub 1. Entonces vamos a restar y sub 2, le vamos a restar y sub 1. Y sub 2 tenemos que es 0.18 metros, menos y sub 1 que es 0.054 metros. Y al hacer esta operación nos da un resultado de 0.126 metros. Les enseñaré un ejercicio de difracción, el cual nos dice, una red de difracción tiene 9600 líneas espaciadas uniformemente en una anchura de 3 centímetros y está iluminada por luz de una descarga de vapor de mercurio. Inciso A. ¿Cuál es la dispersión esperada en el tercer orden en la vecindad de la línea verde intenso, 546 nanómetros? Inciso B. ¿Cuál es el poder de resolución de esta red en el quinto orden? Nuestros datos son n, que es igual al número de líneas, en este caso son 9600. La variación en x, que en este caso sería el ancho de la red, que son 3 centímetros. Y lambda, que sería la longitud de onda, que en este caso serían 546 nanómetros, o 546 por 10 elevado a las menos 9 metros. Primeramente, para hacer el inciso A, necesitamos saber B, que es la constante de la red, que es la distancia que hay entre una ranura y la otra, la cual la fórmula sería variación en X entre N, pero para convertir los centímetros a metros, tenemos que sería 3 por 10 a la menos 2 metros entre 9600 líneas, la cual nos daría 3.125 por 10 a la menos 6 metros o igual 3125 nanómetros. En este caso es de grado 3 y queremos saber la difracción. En este caso tenemos la fórmula que es B seno de teta igual a M por lambda, el cual es la expresión para hallar los máximos de interferencia de una difracción. Para saber el ángulo, despejamos esa fórmula, de cual teníamos el seno a la menos 1. Sustituimos los valores que tenemos. Es de grado 3, lambda, 546 nanómetros, entre la constante de la red, y este nos daría 36.1 grados. La difracción nos dice que es la derivada de esta misma. Entonces daría esto, y más simplificado tendríamos esta fórmula de aquí, en la cual dice que difracción es igual al grado de la que queremos saber entre la constante de la red por el coseno de teta. Y recordemos que el ángulo ya lo sacamos, aquí lo tenemos. Ya solamente sustituimos grado 3 entre 3125 granómetros por el coseno de 36.1 grados, el cual nos daría 0.00113 radianes sobre nanómetros. Y para el inciso B, que queremos saber el poder de resolución, viene una fórmula que sería número de líneas entre el tipo de grado que queremos saber. En este caso nos decía el inciso B, que es de quinto orden. Es de aquí donde viene el número 5. Multiplicamos por el número de líneas y tendríamos 48,000. Y aquí un dato más que podemos poner si nos pueden pedir es saber la diferencia de longitud de onda que es capaz de absorber, el cual ya tenemos el poder de resolución. También tenemos lambda, que sería longitud de onda. Despejando esta fórmula, tendríamos que la diferencia de longitud de onda sería entre lambda entre poder de resolución, el cual nos daría 0.011 nanómetros.
Aquí está la bibliografía por si quieren observar con más detenimiento esto, pero pues sería nomás verificar la verdad de este ejercicio. Un dato importante para saber de esto de la difracción es que recordemos que es para comprender la naturaleza de la luz y la podemos utilizar en espectroscopía para analizar las distintas longitudes de onda de la fuente de luz. Uno de los lugares donde podemos ver esto serían los CD y DVDs que las cuales nos lanzan información binaria. Y sería todo de mi parte. Para continuar, a ver. Yo voy a hacer un ejercicio con la ecuación de Bragg, que es también la ecuación que se conoce como difracción de rayos X. La ecuación de Bragg, que establece la relación entre la distancia entre los planos de átomos en un cristal, la longitud de onda de los rayos X o neutrones y el ángulo de incidencia de los rayos, es fundamental porque permite predecir en qué ángulos específicos se producirán máximos de intensidad en un patrón de difracción. Para que haya difracción en rayos X, las ondas dispersadas o remitidas tienen que tener una interferencia constructiva. Bueno, ya aquí mejor explicada la ecuación, tendríamos que D significa la distancia entre los planos atómicos del cristal, que vendrían siendo como estos varios cristales y esto sería como la distancia. El ángulo que es el ángulo de incidencia del rayo, que vendría siendo como este. Aquí viene un rayo de incidencia y se crea un ángulo y un rayo de difracción y se crea otro ángulo que casi siempre es el mismo y ese sería el ángulo. Lambda, que es la longitud de onda de los rayos X o neutrones, que vendría siendo esta, la longitud que hay entre cada onda. Y n, que es un número entero que representa el orden de la reflexión. Y el problema nos dice, la distancia entre los planos de un cristal de cloruro de sodio es de 282 picómetros. Los rayos X son difractados de estos planos a un ángulo de 23 grados. Considere que n es igual a 1 y calcule en nanómetros la longitud de onda de los rayos X. Bueno, primero que nada nos pide encontrar la longitud, entonces tendríamos que modificar un poquito la fórmula y quedaría dejando lambda de este lado y pasando a n a este, que pasaría dividiendo y así nos quedaría la fórmula. Ya luego tenemos que los datos del problema son que la distancia que hay entre cada cristal es de 282 picómetros, el ángulo es de 23 grados y n es igual a 1. Y ya nos pide encontrar la longitud de onda. Entonces, ya si sustituimos la fórmula con los datos, nos quedaría así, que sería 2 por la distancia entre los cristales por seno del ángulo, que en este caso es 23, entre 1, que es n. Y ya como resultado tendríamos 220 picómetros, pero como el problema nos lo pide que lo calculemos en nanómetros, sería 0.220 nanómetros. Y bueno, eso sería mi problema y ya solo para agregar algo, quería agregar para qué nos sirve saber la longitud de onda de los rayos X. Y aquí hay dos ejemplos que es para imágenes médicas. En la radiografía médica, la longitud de onda de los rayos X influye en la resolución y penetración de la imagen. Diferentes longitudes de onda pueden ser más adecuadas para diferentes aplicaciones médicas, como la obtención de imágenes de tejidos blandos o visualización de huesos. Entonces, con la longitud de onda podemos ver qué tan profundo de la piel podemos ver para ver directamente problemas como en la piel o directamente hasta el hueso. O también terapia médica. En la radioterapia, la longitud de onda de los rayos X es importante para determinar la profundidad de penetración en los tejidos y la dosis de radiación que se administra a un paciente para tratar el cáncer u otras enfermedades. Entonces aquí nos dice que también nos sirve como para calcular la dosis que le vas a aplicar a un paciente y que no tenga más efectos secundarios si se le llegara a aplicar más
o no le hiciera efecto si se le aplicara menos. Y bueno, eso sería todo de mi parte y ya mi compañero continuará con su ejercicio. Ok, como último ejercicio, yo les traigo un ejercicio de interferencia, el cual dice que dos ranuras finas son iluminadas por un haz de luz de 500 nanómetros. Como se encuentra en la figura, la luz emitida a diferentes ángulos y es emitida por otras ranuras de manera constructiva o destructiva. Encuentra los tres ángulos más pequeños para los cuales. Como inciso A tenemos, ocurre interferencia constructiva. En el inciso B tenemos cuando ocurra una interferencia destructiva si la distancia entre ranuras. Ok, como tenemos aquí la figura, tenemos que encontrar nuestro ángulo, por lo cual dice que serán más pequeños. Mande. Ok, nuestra fórmula viene siendo D, que se refiere a distancia del seno del ángulo, es igual a lambda entre n. N viene siendo el índice de franja. Si despejamos el ángulo, nos queda como el arseno de lambda por n entre distancia. Recordando que n tiene una condición cuando n va de 0, cuando n va de 1 y cuando n va de 2. Ok, cuando n va de 2, cuando n va de 0 es aplicando la fórmula del arseno, es lambda en el número entre distancia. Sustituyendo valores, nos queda que nuestro primer máximo luminoso, que viene siendo, bueno, no viene siendo el primero, viene siendo como 0, o sea, no tiene ángulo. Cuando n va de 1, este viene siendo como nuestro primer máximo luminoso. Aplicando la misma fórmula, nos queda que el arseno es entre 500 por 10 a la menos 9, que vienen siendo los nanómetros, entre la distancia, que viene siendo 6 por 10 a la menos 4 metros. Aplicando todo, resolviendo este arseno, nos da que es igual a 0.0475, que se viene siendo ángulo, que viene siendo nuestro primer máximo luminoso. Cuando n vale 2, sustituyendo la misma fórmula, nos da igual a 0.09549 de ángulo, o sea que viene siendo ya viene siendo nuestro segundo máximo luminoso. Continuando con el inciso B, que viene siendo una fórmula un poquito más diferente, porque aquí ya va a ocurrir una interferencia destructiva si la distancia entre ranuras. La fórmula viene siendo D, que significa distancia del seno del ángulo, es igual a n índice de franja más 1/2 de multiplicado por lambda. Despejando el ángulo, nos queda como el arseno de n más 1/2 por lambda entre distancia. Bueno, primero vamos a empezar cuando n es igual a 0. Cuando teniendo la fórmula un poquito más simplificada, nos da igual a 0.02387. Este viene siendo nuestro último ángulo destructivo. Y ya para concluir todo esto, la conclusión, tenemos de conclusión que la difracción es la propagación de un frente de onda que se produce cuando una onda encuentra un obstáculo o una abertura en su camino, como conclusión de lo que viene siendo la difracción. Y cuando es la conclusión de interferencia, es el resultado de la superposición de dos o más ondas que se propagan por el mismo camino. Eso viene siendo nuestras conclusiones. Y ya el enlace donde saqué el ejercicio. Gracias.